asambleísta Alfredo Ortiz. Gracias, presidente, colegas asambleístas. Creo que eliminar la ley del comerciante minorista, que fue trabajada desde el Congresillo, trabajada en la Comisión de Derechos de los Trabajadores, aprobada por la mayoría de este Pleno de la Asamblea, puede ser que resulte oportuna o puede ser que la iniciativa de eliminarla haya sido oportuna para crear esta ley que hoy estamos tratando, como es la Ley de Economía Social y Popular, o Popular y Solidaria. Pero lo importante de eso hubiera sido justamente que al vetarse totalmente la ley del comerciante minorista, que como digo se ha pasado meses, años trabajando la misma, haya sido para incorporarla a esta ley tan importante que hoy estamos tratando, porque he escuchado a todos los colegas asambleístas en sus intervenciones y a todos les he escuchado decir que sí es importante el tratamiento de esta ley, pero qué importante más o qué mejor hubiera sido que a esta ley le pudiéramos poner todos los principios y las normativas que establecimos en esa ley del comerciante minorista y por lo que han luchado estos sectores populares durante muchos años. Resulta, presidente y colegas asambleístas, también un poco contraproducente para quienes pertenecemos a las asociaciones, a los gremios, a las cámaras. Resulta un poco contraproducente que hace 2 años atrás el presidente de la República emitió un decreto no para fortalecer a estos sectores, más bien para quitarles esa fortaleza que tenían en sus propias leyes, que era un poco, aunque podamos decir que es aberrante, pero que era un poco la obligatoriedad que teníamos los asociados para pertenecer a esos gremios, para pertenecer a esas asociaciones, para pertenecer a esas cooperativas y a esas cámaras. Había la obligatoriedad y eso nos hacía partícipes y estos sectores eran cada vez más fuertes y se fortalecían mucho más. Pero con ese decreto ejecutivo prácticamente se tiró abajo esta situación y se debilitaron las asociaciones, se debilitaron las cámaras, se debilitaron los gremios, que como digo venían fortaleciendo día a día. Y esto es lo contraproducente, que hoy propongamos esta ley, o que hoy el Ejecutivo proponga esta ley, para fortalecerlos nuevamente a estos sectores, y en eso estamos abocados aquí. Aquí estamos para ser propositivos y abocados a poner las observaciones pertinentes para que esta ley trate al menos de fortalecer al máximo a estos sectores populares que requieren de la misma, que requieren de todo el apoyo. Mis observaciones generales las voy a hacer llegar al presidente de la comisión, porque la ley es tan extensa que hacerlo en 10 minutos aquí, a todas las observaciones que pienso presentar, va a ser muy poco el tiempo y no vamos a alcanzar a determinar las mismas. Pero aquí se ha dicho algo fundamental. Aquí el colega Paco Moncayo ha dicho algo fundamental. Esta ley más trata el tema de las cooperativas y se ha convertido o se convierte en una especie de reforma integral a la ley de cooperativas. Y quizás se lo está haciendo de esa manera porque es allí donde nace todo lo que concierne al cooperativismo, todo lo que concierne a que los ciudadanos se agrupen en una comunidad para sacar adelante un proceso, un proyecto o lo que tengan bien planeado hacer. Y quizás por eso el presidente, que es el que manda esta ley, que es el que legisla en la Asamblea, nos manda justamente esta reforma
para ver cómo reorganizamos las cooperativas. Y en estos dos temas puntuales voy a tratar de explicar el día de hoy. El cooperativismo es lo que señala prácticamente el artículo 78 de la ley, que nos ha presentado en el informe el colega Paco Velasco. Y me voy a permitir leer, señor presidente. Son organizaciones formadas por personas que se unen con el objeto de realizar actividades de intermediación financiera y la responsabilidad social con sus socios y previa autorización de la superintendencia, me imagino que es de compañías, de la superintendencia de compañías, con clientes o terceros. Ahí es donde discrepo con el asambleísta Casinelli, de las cooperativas de ahorro, que decía que sí, creemos que la creación de esta superintendencia de cooperativas, de asociaciones, va a ser muy fructífera para agrupar a todas en una sola, para poner a todas en una sola, porque hay controles de unas en la superintendencia de compañías y otras en el Ministerio de Inclusión Social, si mal no recuerdo. Yo creo que la iniciativa sí puede ser buena, hacer una sola superintendencia para agruparlas a todas. Pero lo que no hay que perder de vista es exactamente lo que menciona el artículo 78. Y por eso es que debemos mantener esa separación de estos grupos cooperativos. Porque no es lo mismo una cooperativa solidaria, una cooperativa que se hace con gente de forma voluntaria y que ellos le llaman socios. Esas son las cooperativas que están en todas nuestras provincias, en todos nuestros cantones, en todas nuestras parroquias. Y otras son las cooperativas de los clientes, las que se forman con clientes. Esas cooperativas ya prácticamente son entidades financieras, son entidades con total fines de lucro. Entonces sí debemos mantener separadas a estas dos entidades. No sé si en las dos superintendencias, la de compañías y la que vamos a crear en este proyecto de ley, pero sí separarles en el espíritu solidario que tienen las unas, en el espíritu mancomunitario que tienen las unas, con las otras que son prácticamente entidades financieras. Y no puede ser que al agrupar el mismo ente le demos los mismos incentivos, les demos los mismos apoyos, les demos los mismos beneficios a todas las cooperativas en general, cuando estamos hablando de dos sectores totalmente diferentes, que como bien dice el artículo 78, ahí mismo los separa. Uno los voluntarios, uno los socios y otros los que manejan clientes y los que manejan fines de lucro. Esa es mi observación en particular a este tema, ya que la ley mayormente se trata al tema del cooperativismo. Y en el otro tema fundamental, como digo, las demás observaciones que son más de forma, las haré llegar por escrito, pero en el otro tema fundamental es el tema que ya lo tocaron algunos colegas, es el tema de la creación del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria. Yo creo que crear la corporación, no recuerdo el nombre exactamente, pero que es la corporación, una especie de corporación financiera para los sectores del cooperativismo, es dable. Yo creo que se necesita, aquí algunos colegas dijeron, se necesitan los incentivos, los apoyos del Estado para que estos sectores populares crezcan, se fortalezcan y sean los que manejen la economía de más de 3 millones de ecuatorianos que están involucrados directamente con este tema. Pero el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria me parece que es un organismo que está de más en esta ley. Salvo los mejores criterios que puedan dar los colegas asambleístas, tenemos al Ministerio de Inclusión Social, tenemos un comité intersectorial que hará todo este trabajo, que debe hacer todo este trabajo de la promoción, del fomento y de la producción de los sectores populares solidarios. Queda un minuto, asambleísta. Culmino con esto, presidente, pero crear, colega Velasco, un organismo más, un instituto más, un ente burocrático más para que haga lo mismo que debería hacer el ministerio, tal vez con un departamento o con un comité o una dirección de ese mismo ministerio, nos parece que es algo que va a burocratizar más este tema y que va, no digamos a cautizar, pero sí a complicar el manejo, ya Paco lo
lo explicó bien aquí con un diagrama, a complicar el manejo que tiene que darse. Y por último, como asambleísta del movimiento municipalista, ya no voy a redundar en eso, nuestra defensa siempre será hacia los gobiernos autónomos descentralizados, nuestra defensa siempre será que participen en este tema de la Ley de Economía Popular y Solidaria, y ahí el presidente debe recoger las múltiples observaciones que se han hecho. Gracias, señor presidente.